Salvador Peña es ingeniero mecánico de la Universidad del Valle de México. Tiene un MBA en negocios internacionales en The American Graduate School of International Business de Thunderbird, Arizona, Estados Unidos. El día de hoy es Country Manager para la firma consultora LeverSense, empresa latinoamericana para negocios. Con más de 18 años de experiencia trabajando en empresas transnacionales como ABB, GE, 3M, SKF y Goldratt Consulting, como consultor cuenta con más de 7 años de experiencia y se ha especializado en los procesos de mejora continua. En el 2006 se graduó como Black Belt en la metodología llamada Six Sigma, en mejora de procesos en Portugal. En el 2005 estudió en Europa para dicha certificación. Por 6 años se especializó en la metodología Teoría de Restricciones, directamente con el creador de la misma en Israel. Actualmente se enfoca a ayudar a sus clientes a hacer más dinero, que lo hagan en menos tiempo y con esto tengan mejor calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias que le estamos presentando en Red Empresarial Platino. El tema de hoy es planeación estratégica. Es la secuela de la conferencia que tuvimos hace un mes aproximadamente, que era de habilidades directivas. Esta es una parte sumamente importante que todo director o todo gerente general debe conocer. Unas pequeñas instrucciones generales. Aquí en su pantalla van a poder encontrar tanto la presentación, que está del lado izquierdo, también van a tener, salgo en la pantalla donde les estoy platicando y comentando el contenido, y en la parte de abajo van a poder poner sus preguntas. Con respecto a las preguntas, tenemos una persona que ahorita les voy a presentar que va a estar al tanto de todo lo que nos estén, o si tienen alguna duda, comentario, pregunta, lo que sea. Entonces, les voy a presentar a mi compañera Alesia, para que ella es la que va a atender todas sus preguntas. Alesia, por favor. Hola Salvador, muy buenos días. Nosotros estaremos al pendiente de todas sus preguntas en el chat. Muy bien, pues muchas gracias y no nos tardemos más, empecemos ya con la información. Vamos a platicar, les voy a platicar un poco acerca del contenido de esta conferencia. Van a ser básicamente 4 puntos, que es principalmente la introducción. Después vamos a platicar de lleno lo que es la parte del plan estratégico. Luego, de ese plan estratégico, cómo lo vamos a poder implementar y para qué nos sirve. Y por último, vamos a hacer un caso práctico. Esa va a ser la parte práctica de nuestra conferencia. Entonces, como objetivo, lo que nosotros queremos compartir con ustedes, estoy utilizando una analogía, de hecho, es con respecto a una historia muy antigua que tiene más de 2600 años, que fue escrita por Platón. Y él, en esta historia que se llama el mito de la caverna de Platón, él decía que había unos sujetos, unas personas que habían nacido dentro de una caverna y que estaban amarrados, estaban encadenados, y lo único que podían ver era lo que les estaba mandando las sombras de la luz que se proyectaba atrás de ellos. Había otras personas que eran las que les estaban imponiendo, les estaban mandando, de acuerdo a lo que ellos querían, proyecciones acerca de la realidad. Entonces, estas personas, toda su vida nada más habían visto el reflejo de la realidad. Entonces nos dice Platón que en esta historia lo que pasa es que una de estas personas que estaba encadenada logra salir a la superficie y se da cuenta de que lo que antiguamente conocía él como realidad, pues no lo era, sino eran sombras de lo que le querían presentar otras personas que tenían, en este caso, probablemente el conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos hacer la analogía de que muchas veces nosotros como empresarios, como ejecutivos, inclusive como alumnos, como dogma de fe aceptamos una serie de paradigmas, una serie de conceptos, una serie de ideas, y nosotros no tenemos ningún elemento como para poderlo retar, porque somos los que estamos aprendiendo. Sin embargo, lo que queremos hacer con este tipo de conferencias que les estamos compartiendo, pues es poderlos llevar en primer lugar, poder retar y poder saber que hay otras formas diferentes de ver y de percibir la realidad. Entonces, esto es un pequeño cuento para que podamos ver y relacionar con respecto a lo que queremos transmitir en esta conferencia. Si de esta conferencia se llevan tan solo una idea que haya roto un paradigma, alguna idea del pasado que tenían y que no los dejaba avanzar,
Eso es lo que queremos hacer, contribuirles, agregarles valor el día de hoy, en estos 50 minutos que más o menos va a llevar la conferencia. Bien, vamos a empezar con el tema, que es básicamente planeación estratégica. Y bueno, podemos ver que en internet o no sé, en muchas clases que nos dieron ya sea en la universidad, cursos y demás, hay varias metodologías que hablan del mismo tema. El día de hoy lo vamos a tratar de hacer y explicar en forma muy práctica, visual, y que tengan ustedes al final de esta conferencia un modelo muy simple, el cual ustedes puedan implementar, puedan ayudar a sus empresas e inclusive en la parte personal. Hablando del título, que es planeación estratégica. La parte de planeación nos habla de ese conjunto de acciones o pasos que tenemos que seguir para llegar a algo, que en este caso es la estrategia. La estrategia es tan sencillo como la parte de, es el objetivo que yo quiero lograr, en este caso como empresa. Entonces es la parte de los planes, el conjunto de acciones o actividades que tengo que tomar para lograr un objetivo. Y vamos a platicar más adelante cuál es el objetivo de las empresas o de mi empresa. Bien, casi todas las empresas tienen ya sea uno de dos comportamientos. También dependiendo si es una empresa nueva o si es una empresa que ya tiene tiempo, generalmente estamos entre dos puntos, entre dos situaciones. Por un lado tenemos la parte de estar buscando lo que es la estabilidad, que lo podríamos poner en esta gráfica que va a aparecer, está del lado izquierdo y generalmente eso es lo que nos pasa. La primera etapa de las empresas nos cuesta mucho trabajo lograr esa estabilidad y posteriormente ya el lado derecho, bueno, lo que buscamos es tener ese crecimiento. Estos dos conceptos los vamos a estar analizando y revisando en este tema de la planeación estratégica. Muy bien. Otra cosa importante con respecto a este comportamiento que se busca con respecto al tiempo es que tanto los clientes, empleados, proveedores y accionistas estén contentos con el funcionamiento de la empresa. Si eso no está ocurriendo el día de hoy, entonces tenemos un problema. Hay algo que tenemos que revisar y que tenemos que cambiar. Eso es parte importante de la planeación estratégica. No solo es el hecho de hacer buenos deseos y poner una buena misión, que vamos a platicar en un momento más, sino de lo que se trata es de tener claridad con respecto a cómo estamos ahorita y qué valor le estamos entregando a nuestros clientes, empleados, proveedores y accionistas. Muy bien. Hablando un poco acerca de la visión y la misión. Hay muchas descripciones, hay mucho que podemos encontrar en internet con respecto a este punto. Lo que me gustaría compartirles, queremos hacerlo muy práctico. Con respecto a la misión, hablamos, ¿se acuerdan de esa parte del lado izquierdo, del lado derecho, de la parte de la estabilidad y el crecimiento? Si pudiéramos decir con respecto a esos dos puntos, ¿dónde quedaría la misión? Será del lado derecho, perdón, será del lado izquierdo. Será de la parte de crear la estabilidad. Es con respecto al corto plazo, la visión que tenemos, la capacidad que tenemos nosotros de poder entregar ese valor que estamos creando. Eso es lo que tenemos que incluir en la misión. Y también es recomendable que incluyamos a esos cuatro grupos que habíamos platicado. Tanto los clientes, los proveedores, los accionistas, y todos ellos tienen que estar satisfechos con respecto a la misión que queremos cumplir. Bien, ahora platiquemos un poco acerca de la visión. La visión habla del futuro. Hablemos del lado derecho de la gráfica que habíamos visto. Es la parte del crecimiento, es el enfoque hacia los clientes. Un poco más acerca de estos dos elementos. Cuando estamos hablando acerca de la estabilidad del lado izquierdo, es cuando nos estamos enfocando en el control de los costos. Generalmente en la primera etapa de todas las empresas, sean grandes, sean pequeñas, generalmente estamos luchando por tener ese control de esos gastos. Pero del otro lado, del lado derecho, en el lado del crecimiento, nos estamos enfocando en los ingresos. Entonces lo que pasa y el objetivo como parte estratégica de la planeación estratégica es lograr un balance que nos esté reportando siempre utilidades, siempre ganancias, que a final de cuentas es el objetivo de cualquier empresa con fines de lucro. Tener un control muy preciso con respecto a los gastos y por otro lado tener los canales, las formas, los sistemas para poder llegar a nuestros clientes y poder, por medio de la estructura de ingresos, menos la estructura de costos, poder captar el valor para nuestra empresa. Entonces ahí tenemos lo que sería parte de lo que les comparto, les comento, que sería importante, interesante, si no la tienen, la visión y la misión, que la revisen. O que si es la primera vez que lo van a hacer, tomen en cuenta estos elementos, que por un lado estamos enfocados en lo que somos capaces de entregar,
como esta parte de crear este valor y por otro lado, en qué capacidades estamos de poderlo entregar a nuestros clientes. Muy bien, continuemos un poquito más. Digamos que muchas veces, como organización, estas dos curvas que platicamos, la curva de la estabilidad y el crecimiento, muchas veces pueden ser representadas por algunos departamentos que son emblemáticos o que la mayor parte del tiempo están operando, o las acciones o las actividades que tienen están operando en ese sentido, en esa forma, o están buscando lograr esa, por ejemplo, estabilidad. Muchas veces las empresas, no importando de qué naturaleza tengan, tenemos la parte operativa, la parte de la creación del valor. Y por otro lado tenemos la parte de cuando vamos a atender a los clientes, pues es cuando estamos generando ese crecimiento para la empresa. Pero los dos tienen que funcionar juntos. Tenemos en su presentación, estamos viendo que hay, por ejemplo, un barquito. Es un ejemplo, una analogía que estamos tratando de hacer que para que funcione y para que pueda seguir creciendo, tenemos estabilidad y crecimiento, necesitamos que ese barquito que forma parte de los dos elementos, tanto operaciones, ventas o estabilidad y crecimiento, tiene que estar argumentado, tiene que estar soportado por la parte de la gerencia o la dirección, en la cual está viendo, está analizando todos los elementos que pueda haber. Tenemos que tener muy claros los objetivos que tenemos. Sin embargo, no está tan fácil, porque muchas veces hay situaciones de mercado, hay elementos que nos impactan en forma diaria, o inclusive podemos llegar a tener situaciones o problemas internos. Entonces, la labor del director o del gerente es tener la habilidad de poder sincronizar todas las habilidades que tenga nuestro equipo de trabajo para poder lograr los objetivos o los resultados. La planeación estratégica nos va a ayudar, nos va a dar unos elementos muy claros de cómo podemos lograr, llegar y obtener esos objetivos, donde el principal pues, es hacer dinero. Muy bien. Regresamos otra vez a esta parte de la estabilidad del crecimiento. También lo podemos manejar como que son las necesidades significativas que tenemos que tener para lograr el objetivo de la empresa. Estamos hablando todavía de la parte estratégica. Más adelante vamos a ver la parte táctica. La estrategia, como comentamos al inicio de la presentación, pues es con respecto a lograr el objetivo. En este caso son dos objetivos, estabilidad y crecimiento para lograr poder captar valor, que en este caso es hacer dinero. Muy bien. Generalmente, los problemas que llegamos a tener en el día a día, si hacemos un análisis muy riguroso y muy objetivo, generalmente se van a estar centrando en dos temas o en dos puntos que hemos estado platicando desde el inicio de la presentación. Por un lado tenemos la estabilidad, que se puede representar con todas las decisiones o acciones que tomamos para proteger el resultado el día de hoy. Y muchas veces cuando tenemos ese problema, esa toma de decisión, esa dificultad, ese conflicto, es porque hay otra acción que estamos obligados o que queremos tomar, pero que está enfocada a lograr tener un resultado en el día de mañana. Entonces, siempre, y si se fijan, esas acciones que pueden estar contrarias, un ejemplo podría ser, necesitamos invertir menos o menos inventario, control de los costos, la parte de estabilidad, el día de hoy. Pero por otro lado, no podemos crecer si no tenemos o si no invertimos o si no tenemos inventario, que eso respalda la parte del crecimiento. Ese es el conflicto diario que tenemos todos los directores o los gerentes. La decisión que estoy tomando está alineada con respecto a tener un resultado el día de hoy o con respecto a tener un resultado el día de mañana. Nada más como información, en algunos de los slides estoy poniendo el libro de donde estoy obteniendo estas herramientas. De hecho, son varias herramientas que le estamos entregando. Y la mejor forma de poder identificar, por ejemplo, los conflictos que tenemos en las empresas es ver que las acciones que se toman o que toman los diferentes departamentos están alineadas o están sujetas hacia necesidades que están protegiendo. Todavía estamos hablando, pasamos de la parte estratégica a la parte táctica. La parte táctica son las acciones. Un poco más adelante. Veamos. Tenemos la parte estratégica, que son estos tres puntos que ya hemos revisado bastante bien, que es la estabilidad, el crecimiento, el propósito de generar valor o hacer dinero. Vamos a ver un poco más de detalle cómo podemos lograr esa estabilidad.
ahí es donde comentamos que para poder lograr la estabilidad tenemos 4 claves. Las 4 claves son tener proveedores clave, tener las personas clave, también podemos tener lo que son las máquinas y la tecnología clave, y por último, las actividades clave. Estos 4 elementos son los que nos van a ayudar para lograr tener la estabilidad. Vamos a platicar un poco más al detalle con respecto a esto y vamos a hacer un ejercicio al respecto. Esto sería con respecto a crear el valor. Esta es la parte que le decimos de la operación. Casi todas las empresas tienen este modelo. También vamos a platicar un poco más acerca de esto. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos cuáles son los elementos o las tácticas o las acciones o los departamentos que tenemos que tener para lograr lo que es el crecimiento o lo que es empezar a incrementar la estructura de ingresos. Tenemos por un lado lo que son los clientes correctamente segmentados, identificados y demás. Tenemos los canales de distribución, que también tenemos que saber cómo vamos a llevar. Ese es el medio por el cual vamos a llegar a nuestros clientes. Luego tenemos la parte de la relación con los clientes. Tenemos que tener una serie de elementos como para poder tener esa reciprocidad, obtener ese canal de comunicación con nuestros clientes para saber cómo están, si les están llegando los productos, los servicios y demás. Y por último, pues bueno, tenemos la parte de los productos y servicios. Entonces, si se pueden dar cuenta, o nos podemos dar cuenta, en estos elementos que son los 8, que son las tácticas, 2 que son, digamos, las necesidades significativas del negocio y 1 que es el objetivo del negocio, en estos elementos tenemos descrito todas las empresas que pueda haber o que puedan existir y no importando el tamaño. Hay algunos elementos que tal vez podamos tomar o no en cuenta. Bien, tenemos una pregunta. Adelante, Alesia. Lucía Díaz de Jalapa nos pregunta, ¿por qué es importante hacer planeación estratégica? Bien, muchas gracias. Una excelente pregunta y nuevamente muchas gracias por estar conectados y por estarnos escuchando. Bueno, la planeación estratégica es importante porque, como lo comentábamos, muchas de las empresas, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en el día a día, nos ayuda a la planeación estratégica para saber exactamente hacia dónde queremos ir y también nos ayuda en saber en dónde estamos. Entonces, como lo vamos a ver más adelante en los slides, vamos a, con este modelo simple de todos los elementos que hemos platicado, saber en dónde estamos, qué problemas o situaciones indeseables que quisiéramos cambiar tenemos en la realidad actual y cómo las podemos convertir y para poder lograr los objetivos. Entonces, como resumen a la pregunta que amablemente nos acaban de hacer, ¿por qué es importante la planeación estratégica? Es la que nos va guiando. ¿Se acuerdan del esquema donde teníamos el barquito? Si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, ¿cómo pretendemos llegar? Entonces, por eso es importante. Bien, muchas gracias. Continuamos. Hablando de lo que les comentaba acerca de las referencias que estoy tomando para obtener esto. Aquí estamos incluyendo en este esquema 2 elementos importantes que pueden encontrar en internet o en cualquier otro lado. Está la parte de la creación de modelo de negocios Canvas, que algunos de ustedes probablemente conocerán, que son básicamente los módulos que están integrados en la parte de abajo. Y tenemos esos módulos y también tenemos la parte estratégica, que eso viene más como una visión holística o una visión sistémica de todo lo que es la organización. De hecho, hay varios elementos que vamos a platicar más en detalle que les voy a dar una pequeña recomendación con respecto a dónde nos tendríamos que centrar primero para poder lograr tener esos resultados. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a platicar un poco más de, en el día a día, cómo podemos hacer que este esquema, que es un esquema genérico de cualquier empresa, yo lo pueda adaptar o yo lo pueda hacer muy práctico, sin necesidad de invertir en grandes softwares o sin necesidad de tener un entrenamiento muy sofisticado o con los elementos que yo tenga, con eso es más que suficiente. Y a este modelo le llamamos el proceso estratégico de cambio y mejora. Aquí se pueden dar cuenta, en el siguiente slide podrían ver que tenemos exactamente el mismo modelo, donde viene la parte estratégica y la táctica, y lo único que hacemos, esto lo pueden hacer en una hoja de Excel, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en un pizarrón, ponen esos cuadros, inclusive esos módulos los pueden poner, por ejemplo, con post-its. Entonces lo que
lo que los invito a que puedan hacer en sus empresas para ya poder aplicar esto el día de hoy es ir identificando de cada una de esas áreas, departamentos y demás, qué problemas tengo, qué áreas de oportunidad tengo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la parte de las entradas o lo que son los proveedores, identificar si yo tengo alguna situación, algún problema y ponerlo y marcarlo. Eso es un efecto indeseable que tengo el día de hoy y que no debería de estar ahí. Como por ejemplo podría ser, bueno, pues los proveedores no están llegando a tiempo. Esa sería una situación indeseable que yo quiero cambiar. Entonces, de cada uno de los módulos, de los 8 módulos que acabamos de platicar, yo voy identificando aquellas áreas las cuales no estoy satisfecho y me da un reflejo muy claro y muy rápido de qué es lo que está pasando. Una recomendación, y no es un cliché, es cierto. Cuando queremos hacer planeación estratégica, o sea, no nomás la parte de planear, sino la parte de implementar, la parte de mejorar, por favor involucren, la recomendación sería, involucren a su gente, involucren a la organización, o si es muy grande la organización, involucren a grupos que sean representativos de su organización, para que ellos también puedan ver a través, por ejemplo, de esta herramienta, en forma muy simple, qué parte de esta cadena de valor, por decirlo así, en forma interna de la empresa, estamos generando, creando el valor y entregándolo. En la medida que a mí, como empleado, me quede claro dónde es mi participación y cuáles son las áreas de oportunidad que tengo, es mucho más fácil para mí comprar la idea de que, bueno, somos toda una empresa, como decíamos, este barquito que queremos llegar hacia un punto determinado y todos vamos a remar juntos. Pero si no tengo las herramientas, si no tengo los elementos, si no tengo la información, es difícil que podamos lograr ese consenso para poder lograr los resultados. Entonces, bueno, lo que queremos compartir en esta forma de implementar la planeación estratégica es identificar en cada uno de esos módulos esos problemas, esas situaciones o esas limitaciones que me están impidiendo lograr mis resultados. Ahora, hablando de términos muy simples de causa y efecto, si yo tomo esas etiquetas o post-its que yo puse en color rojo, los voy a ordenar de tal forma de una secuencia lógica de causa y efecto. Hay una cosa o una situación que ocurre o que acontece, pero antes de ella hubo otra, y así sucesivamente. En la medida que yo, junto con la organización y con todos los participantes, podamos identificar cuáles son las relaciones de causa y efecto, que pueden identificar en sus slides, donde ya están ordenados con flechas, el hecho de poner ese orden, a mí me da un poder de, no solo negociación, sino de poder organizar mi empresa, mi departamento, mi organización, porque sé cuáles son las razones de causa y efecto. Y generalmente lo que llega a pasar cuando hago un análisis simple acerca de lo que está sucediendo es que llego a encontrar que hay una causa raíz que está provocando todos esos problemas. Pero ¿qué creen? Esa causa raíz está fundamentada en la parte de abajo por esos 2 elementos que venimos platicando desde el inicio. Está tratando de tomar decisiones con respecto a los resultados del día de hoy y por otro lado los resultados con respecto al crecimiento. Estamos luchando por eso, inclusive hay departamentos que se ponen a luchar con respecto a eso y en esa lucha lo único que provocamos es tener una situación permanente que se ha estado suscitando por mucho tiempo en la empresa. Entonces, la recomendación ahí es una vez que identificamos ese punto, todos los proyectos, toda la atención gerencial, toda la atención directiva es en ese punto para poder, si resolvemos eso, podemos resolver todas las situaciones y los problemas que tenemos arriba. Muy bien, tenemos otra pregunta. Alesia, por favor. Eduardo Bernal nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre visión y misión y la diferencia entre estrategia y táctica? Ok, muy bien, muchas gracias. Una excelente pregunta. Empecemos con la parte de lo que es la diferencia entre la estrategia y la táctica. Generalmente estos 2 conceptos, si nosotros los revisamos en la literatura, están muy alineados con respecto a la milicia, ¿no? Entonces, lo que es la estrategia generalmente se representa con lo que son los generales, los que toman las decisiones. Y las tácticas generalmente son representadas por los soldados, los que toman las acciones. Entonces, como resumen, la diferencia entre uno y otro es que la estrategia es con respecto al objetivo que queremos lograr. Y por favor, que el objetivo lo tenga muy claro lo que es el capitán de cada departamento, de cada empresa. Y la estrategia, pues es el conjunto de acciones que tenemos que lograr para lograr ese objetivo. O el conjunto de acciones que tenemos que tomar para lograr el objetivo. Muy bien.
Entonces esa era la segunda parte y la primera parte es, si me pueden poner otra vez la pregunta, por favor. Alesia, por favor, la primera parte de la pregunta. Ya la estoy viendo otra vez. La diferencia entre visión y misión. La diferencia principal entre la visión y la misión es, la misión es lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿Se acuerdan de lo que platicamos del lado izquierdo y del lado derecho? Del lado izquierdo, que es el crear el valor, es lo que yo estoy en capacidad de entregar, lo tengo que poner en la misión. Y tiene que ser con respecto a corto plazo. Yo soy capaz de poder entregar, no sé, poder diseñar este tipo de servicio para mi cliente en forma excelente, que mis proveedores queden satisfechos con los resultados que estoy obteniendo y demás. La misión es más enfocada a lo que yo estoy en capacidad de entregar con una visión corta. Esa es la misión. La visión nos habla acerca del futuro. Cuando hablamos del futuro es, digamos, del lado izquierdo, del lado derecho, que es la parte de qué estoy yo en capacidad de entregar para satisfacer una necesidad en particular. Entonces, hablo acerca del futuro y estoy hablando inclusive de los objetivos que me estoy trazando para lograr ser, digamos, ser el número 1 en México en este nicho de mercado. Entonces, una de las diferencias principales entre uno y otro es la misión, es con respecto al día de hoy o a corto plazo, y la visión es con respecto a largo plazo, hacia dónde quiero llegar. Muchas gracias. Ahora, bueno, de todas las preguntas que nos están haciendo, si no logramos terminarlas de contestar ahorita que estamos en la presentación, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces no se preocupen, todo lo vamos a poder contestar, revisar y demás. Retomando el tema, si podemos organizar en forma lógica todas las situaciones, los problemas que tenemos de los diferentes departamentos, va a llegar un punto en que vamos a poder identificar cuál es la causa raíz de todo eso. Entonces, ¿creen ustedes que valdría la pena enfocar todos los recursos, todo el tiempo, toda la atención a resolver esa situación? Efectivamente, si logramos encontrar e identificar eso y lo resolvemos, francamente, bueno, se van a resolver muchas de las situaciones de los problemas que tenemos en el día a día. Bien, aquí lo único que hacemos, volvemos a tomar otra vez el mismo esquema del modelo de negocios, que le ponemos modelo de negocios y árbol estratégico. Esto nos va a dar una pauta muy clara de qué es lo que tenemos que hacer, el conjunto de pasos que hay que seguir. Entonces, si logramos identificar ese punto que nos está causando, esa causa raíz de todos los problemas o situaciones, entonces todo lo que estaba anteriormente en color rojo, que es un efecto indeseable, un problema, una situación, se empieza a convertir en algo deseable. Entonces esta sería la situación futura. Eso es a dónde queremos ir. Ese es como queremos que se comporte nuestra empresa, nuestro departamento, nuestra empresa, lo que sea. Esa es la situación deseable. Bien, entonces lo que va a pasar es que si nosotros identificamos ese punto como causa raíz que genera todos los problemas, hay que tratarlo de una forma particular y puntual. Aquí le ponemos le decimos una inyección. Es como cuando vamos al doctor y tenemos varios síntomas que podrían ser representados por todas las cosas que veíamos en el esquema anterior color rojo, pero después de hacer un análisis y después de que tenemos los resultados y sabemos exactamente qué tenemos, podemos aplicar la respuesta a la solución, o en este caso la inyección, para resolver toda la realidad y cambiarla, que sea algo ya positivo, que nos sintamos bien como organización. Hablemos un poco acerca de cómo se estructura esta inyección, que a final de cuentas es el megaproyecto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en otro de los slides tenemos en la parte de arriba el objetivo. Esto es también en causa y efecto, son acciones que hay que tomar para lograr un objetivo determinado. Si tenemos esa inyección o esa solución que nos va a ayudar a mejorar nuestra empresa, está dotada o está alimentada por una serie de elementos básicos que tienen que existir para lograr tener ese efecto. Pero no todo es sencillo, muchas veces es difícil. Y por eso representamos en color rojo lo que es la parte de los obstáculos. Los obstáculos son aquellas cosas que nos impiden obtener el resultado buscado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un plan muy simple. Esto también, este tipo de esquemas, lo podemos hacer muy sencillo en el pizarrón, con post-its, o lo podemos hacer en PowerPoint, en Excel, en cualquier herramienta que ustedes puedan utilizar para que ya lo puedan hacer lo antes posible. Vamos a ver cómo vamos a manejar esta parte de los obstáculos. Hacemos una tablita muy simple en decir, bueno, estos son los obstáculos que tenemos, o sea, son cosas que hay que
sobreponernos, encontrar las acciones para sobrellevar ese tipo de elementos y antes de poder brincar ese obstáculo tenemos lo que se llama un objetivo intermedio. O sea, hay una acción que hay que tomar previa, que puede ser desde cambiar un procedimiento que no está funcionando, desde cambiar una serie de, no sé, elementos que en el día de hoy no nos están dando el resultado que queremos. Entonces vamos determinando cuáles son el conjunto de acciones que hay que tomar, quién es el responsable y cuándo se tiene que hacer. Otra forma de poderlo representar, y ya nos falta muy poquito para terminar con esta primera parte de la presentación, sería ponerlo, se conoce comúnmente como en la gráfica de Gantt, que es básicamente lo que habíamos visto anteriormente, que es el listado de los objetivos intermedios, las acciones que se tienen que tomar y los responsables. Y le ponemos, que eso es lo que genera la gráfica de Gantt, le ponemos en tiempo cuánto nos vamos a tardar, cuánto se va a tardar cada uno de esos elementos y claro, ahí el secreto o ahí el tiempo que tenemos que invertir para sincronizar y para poder monitorear esos recursos es lo que va a tardar para poder generar esa inyección de la que hemos platicado o esa solución magna o macra o grande para poder tener los efectos deseables dentro de nuestra organización. Bien. Otra cosa importante es que en este esquema podemos encontrar todas las modalidades básicas que nos pide o nos recomiendan tener para hacer los análisis de planeación estratégica. Aquí también podemos identificar, por ejemplo, el lado izquierdo en la parte de la estabilidad y la estructura de costos, podemos encontrar las fortalezas y debilidades, hablando de este análisis FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades que generalmente van a estar en la parte de donde creamos el valor para nuestros clientes. Y del lado derecho tenemos la parte de las oportunidades y las amenazas, que es donde tenemos principalmente tener en cuenta la parte de nuestros clientes y también pues los clientes están sujetos a que llegue un competidor y se los quiera llevar, ¿no? Entonces, en la parte de abajo de cada uno de estos módulos podemos ir poniendo, como inicialmente lo habíamos hecho con post-its o con etiquetas, vamos viendo cuáles son, ya sea del lado izquierdo, la parte de las fortalezas, debilidades, como del lado derecho las oportunidades y amenazas. Un poco más allá, Balance Scorecard también lo podemos hacer con esto. Podemos identificar en esos 8 módulos, por ejemplo, en la parte de las partes más importantes, la parte de las personas, en los empleados, ahí podremos ir identificando, bueno, cuántos entrenamientos son los que tienen las personas, si están evaluados, si tienen ciertas capacidades, y esa es la primera parte, identificar cuáles son las capacidades que tienen nuestros ejecutivos, nuestros empleados, nuestros colaboradores. La parte de procesos, bueno, ir monitoreando los procesos. De hecho, lo que hemos estado platicando el día de hoy son procesos. Y en la medida que tengamos esa estabilidad o que estemos buscando estabilidad, tenemos que meter más procesos para poder estandarizar y poder lograr tener esa calidad que nuestros clientes nos están pidiendo. Del lado izquierdo tenemos la parte, del lado derecho tenemos la parte de la evaluación de los clientes. Esas evaluaciones de satisfacción de los clientes y demás. Y por último, bueno, los análisis financieros, ¿no? Todos los indicadores que tenemos que tener muy claros para saber pues, cómo se está comportando la compañía. Ahí estaría también un resumen del Balance Scorecard que también podemos utilizar con este método. Y por último, bueno, como ya hemos platicado tan extensamente de estos términos de la estabilidad y el crecimiento, también podemos identificar qué tipo de estrategia queremos tomar, ya sea con respecto en el lado izquierdo la excelencia operacional o en el lado derecho con respecto a basada en el cliente, centrarnos en el cliente. Y si queremos tener un control de lo que son los gastos o tener un control con respecto a la diferencia entre la estructura de ingresos y la estructura de costos, sería tener una estrategia competitiva, que es con respecto a los precios o con respecto a generar y crear el valor constante a nuestros clientes. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al caso práctico, pero antes de eso, les vamos a pasar una información muy interesante para ustedes. Únete a la Red Empresarial Platino. Adquiere tu membresía y empieza a disfrutar de los beneficios exclusivos de este selecto grupo. Al formar parte de la Red Empresarial Platino, podrás asistir a conferencias, foros o talleres orientados a potencializar el liderazgo de tu empresa.
Nuestras sesiones son un punto de encuentro de empresarios como tú para compartir experiencias y crear alianzas estratégicas. Además, te brindamos 20 horas de capacitación en habilidades directivas, así como precios preferenciales en servicios de publicidad en televisión, marketing digital, diplomados y asesoría personalizada. Llama ahora al 5601-7371 y obtén un 20% de descuento. Red Empresarial Platino, donde los líderes convergen. Muy bien, pues muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Como pueden ver, tenemos aquí a mi buen amigo y compañero Félix Cortés, que nos va a platicar acerca de algo que también les va a interesar. Hola, muchas gracias, Salvador. Como ustedes saben y están siendo partícipes de esta plática súper interesante de planeación estratégica que gracias a Salvador está llegando hacia ustedes y a IMEFI TV y Red Empresarial Platino, quiero platicarles de algo muy interesante. Quiero platicarles de dos membresías que nos permiten tener acceso a este tipo de pláticas que sobre todo tienen que ser muy prácticas, son muy concisas y sobre todo tienen muchísimos beneficios que a continuación les iremos mostrando en pantalla. Tenemos una membresía que es para la gente que por X o Y a veces no tiene el tiempo de ir a un lugar físico, entonces tenemos una membresía en línea. Esta membresía en línea, ¿a qué te da acceso? A 24 conferencias online. Quiere decir que por lo menos son 2 al mes y los temas van a ser muy variados, desde planeación estratégica, coaching, liderazgo, mercadotecnia y todos los puntos fuertes que hacen que la empresa sean tan fuertes con el objetivo de lograr empresas exitosas en menos tiempo. Además, ustedes van a tener un acceso online a material exclusivo que no van a encontrar en las pláticas. Se creará este material para ustedes y que de alguna manera está súper aterrizado al entorno y al mercado latinoamericano, que a veces es muy distinto al mercado europeo o de Estados Unidos, y los casos prácticos son totalmente tropicalizados. Al ser partícipes ustedes de cada una de esas conferencias, obtendrán un reconocimiento de participación digital, así como la posibilidad de que ustedes sean entrevistados para la televisión. De esta manera ustedes pueden dar a conocer sus productos o servicios a demás gente y sobre todo otros empresarios como ustedes. Además, ustedes tienen el beneficio de que tienen su banner en nuestra Liga de los Socios y además, por supuesto, los vamos a linkear a su propia empresa para que de esta manera empiecen a hacer networking entre ustedes mismos. Esta membresía en línea tiene diferentes costos. Esto basado en la posibilidad de pago. Tenemos la más atractiva, que es 6,999 pesos si tú pagas en efectivo, depósito bancario o transferencia electrónica. O tenemos la posibilidad de pagos a 12 meses sin intereses o 2 pagos semestrales igual a 6 meses sin intereses. Esta es la membresía en línea y tenemos la membresía presencial, que incluye todos estos beneficios más pláticas presenciales en donde la vivencia es mucho mayor y sobre todo tiene la parte de desayuno, networking, material y diploma. Toda esta información, gracias a ustedes, se les hará llegar y se les hará la invitación para que ustedes formen parte de esta membresía. Para más información, Red Empresarial Platino y al 5601-7371. Continuamos con la plática de Salvador y muchas gracias por su atención y a toda la gente que está en línea. Muy bien, muchas gracias, Félix. Ahora continuamos con mi compañera Alesia. Ángela Castillo nos pregunta, ¿para qué tipo de empresa sirve este método? Muchas gracias, excelente pregunta. Muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de conceptos, hay veces que nos puede llegar a la cabeza, generalmente cuando somos pequeñas empresas, que esto tal vez no aplica para nosotros. Entonces, contestando a la pregunta esto es genérico. Esto aplica para cualquier empresa. Inclusive, y de hecho es lo que vamos a ver en el caso práctico, vamos a ver cómo vamos a poder hacer planeación estratégica personal. Y de hecho, como nos llegan a decir, ¿no? Es mucho más fácil cuando algún término nuevo que acabo de aprender o que una nueva forma que me acaban de explicar de hacer algo, si yo la adapto a algo que tiene que ver conmigo, es mucho más fácil para poderlo recordar. Entonces, bueno, tomemos esta pregunta con la respuesta que les acabo de dar y vamos a entrar a explicarles un poco acerca de esto que es el caso práctico. Para esto les voy a pedir, los que tan amablemente nos están siguiendo el día de hoy,
que tomen una hoja de papel y lo que vamos a hacer, me van a ayudar a contestar 8 preguntas, las cuales sí están relacionadas con el modelo de planeación estratégica, pero van a ser desde el punto de vista personal, con toda esta parte nueva de, bueno, tenemos que revisar esto de crear nuestra marca personal, revisar cuáles son nuestros objetivos, revisar hacia dónde quiero ir, pero antes de esa parte, saber en dónde estoy, cuáles son esos puntos álgidos o esas intervenciones, esos elementos que el día de hoy tengo, que quiero cambiar, porque no están alineados con respecto a ese objetivo que tengo. Si no lo tengo muy claro, bueno, este modelo de planeación estratégica también me ayuda para eso. Bien. Entonces vamos a tomar otra vez esos elementos de esas cajas, donde está la parte estratégica, pero ahora la vamos a traducir en algo personal. De esas 2 necesidades significativas para lograr el objetivo, digamos que, bueno, no nos vamos a meter en disertaciones, ni filosofía, ni nada, pero digamos que el objetivo personal es lograr ser feliz, ¿de acuerdo? Entonces, para lograr ser feliz hay 2 elementos críticos, y aquí los estoy tratando de relacionar con respecto a este modelo de planeación estratégica. La parte de crear o tener estabilidad, tener esa estabilidad en mi vida. Eso, en términos simples, podríamos decir que es cómo lograr tener seguridad, cómo tener esa seguridad para mí y para los míos, ¿no? Vamos a poner para mí, vamos a hablar de la persona, nada más. Y del otro lado, del lado derecho, la parte de lo que es el crecimiento. La parte del crecimiento vamos a decir que es lograr esa satisfacción. Entonces, para lograr ser feliz yo necesito tener seguridad y necesito tener satisfacción. ¿De acuerdo? Para eso tenemos una serie de elementos. ¿Se acuerdan que platicamos de las 4 claves del lado izquierdo para poder lograr la estabilidad o para poder lograr la seguridad? Vamos a ver cuáles son esas 4 claves. Primero serían los proveedores. ¿Quién me está proveyendo? Ahorita vamos a revisar las preguntas que me ayudan a analizar eso y que les voy a pedir que anoten en las hojas que les pedí que sacaran. Después, ¿cuáles son las personas clave? Que en este caso, pues la única persona clave soy yo, si estamos hablando de primera persona, ¿no? Después esa parte de cuáles equipos, qué tecnología es lo que tengo, que sería la tercera clave. Y por último, cuáles son las actividades clave que estoy haciendo. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos cuáles son los clientes. ¿Cuáles son los clientes que estoy atendiendo? Y de hecho, bueno, ahorita les está apareciendo en pantalla un poquito más de información, ¿no? Y les platico un poco más de esto. Este modelo, de hecho, lo desarrollé hace un par de meses, con la intención de sí ir contestando estas preguntas desde el punto de vista personal, para ir viendo que no todos los módulos los tengo llenos. O sea, hay cosas que me hacen falta. Y que cuando soy un empleado, bueno, pues tengo esas limitantes, no tengo tanto apalancamiento. Pero bueno, vamos a platicar un poco más adelante de esto. Entonces, terminando con la parte de encontrar la satisfacción. Primero, pues identificar cuáles son los clientes que estoy atendiendo, cuáles son los canales de distribución a través de los cuales estoy llegando a esos clientes, cuáles son esos medios a través de los cuales contacto o tengo comunicación con mis clientes, que es la parte de relación con clientes, y por último, cuáles son los productos o servicios que son los que entrego. Ahora sí vienen las preguntas. De hecho, bueno, debido a la limitación del tiempo, les voy dando las preguntas, ustedes las empiezan a pensar, las empiezan a contestar, y bueno, esto se los voy a dejar de tarea, porque es un ejercicio de introspección y también para poder, digamos, afianzar los conocimientos que hemos revisado el día de hoy con respecto a planeación estratégica. Entonces, la pregunta con respecto al primer punto de lo que son los proveedores sería, ¿quién te ayuda? Y muchas veces esa respuesta, cuando nada más soy un empleado dentro de una empresa y tengo una posición muy táctica, generalmente eres el único. Entonces no hay nadie que te esté apoyando, te esté ayudando. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿quién eres? Y ese de quién eres no me estoy yendo a la parte ética o la parte personal, sino a la parte de, a través del tiempo, ¿qué has estudiado, qué has desarrollado, qué habilidad has desarrollado? Y el día de hoy es la que te mantiene en la actividad que estás realizando. Esa es la respuesta, o ese sería el contenido de la respuesta a la pregunta, ¿quién eres? El tercer punto es con respecto a máquinas y tecnología. Ahí, ¿qué es lo que tienes?
que puede ser desde tu teléfono celular, si tienes una laptop o si tienes un auto. Esos son los elementos que te ayudan para esa creación de estabilidad o de estar bien contigo mismo, ¿no? De esa seguridad que puedas llegar a tener. Y por último, la última clave, pues es, ¿qué haces? Que son ese conjunto de acciones o ese el día a día, ¿qué es lo que estás haciendo? Que puedes inclusive ya tener un sistema muy estandarizado, que eres tú el mejor en que lo estás haciendo. Y si no eres el mejor, bueno, ¿qué es lo que te hace falta para poder llegar a eso? Aquí en estas 4 claves, así como en el ejemplo anterior en la empresa, identifica por medio de estas preguntas si hay alguna de esas acciones o módulos o puntos en los cuales no estás satisfecho con ese resultado. Y esa es una de las áreas en las cuales te tienes que enfocar. Porque si no tienes eso completo o suficientemente bien o correcto, no vas a poder llegar a tener esa estabilidad, no vas a poder llegar a tener esa seguridad de la que platicamos. Ahora del otro lado, del lado derecho, con respecto al crecimiento. Con respecto al crecimiento, para poder crecer, muchas veces o generalmente tiene que ser más allá de, hablando de visión y misión. Mi misión es, no sé, ser un estudiante exitoso, ¿no? Después de ser un excelente estudiante, bueno, ser un excelente empleado. Pero llega un punto en que dices, bueno, quiero seguir creciendo. Quiero tener mi familia, quiero tener mi empresa, quiero ser y tener esa satisfacción de crecimiento. Por eso estamos hablando del otro lado, del lado derecho, ¿no? Que tenemos, bueno, hay que atender, generalmente se dice que para poder crecer, bueno, hay que compartir ya sea ese conocimiento que has desarrollado durante mucho tiempo, ¿cómo lo vas a compartir? Porque la única forma de crecer, de hecho generalmente pasa que cuando queremos ascender a alguna posición, bueno, pues una de las funciones es entrenar a la gente, es poderle entregar ese conocimiento especializado que desarrollaste por cierto tiempo a la gente que viene detrás de ti. Entonces, bueno, sería ¿a quién ayudas como clientes, ¿no? Ya sean clientes internos o ya sea que si eres autoempleado y que ya tienes una estructura básica, ¿quiénes son tus clientes, ¿no? La siguiente pregunta, los canales de distribución. ¿Cómo te conocen y qué medios utilizas? Y afortunadamente el día de hoy estamos en la época en la cual esto es todavía mucho más fácil. Es más fácil que nos conozcan. Hay varios elementos y varias herramientas que van desde, no sé, un LinkedIn o van un Facebook o inclusive el mismo WhatsApp de nuestro teléfono celular. Por medio de él nos estamos comunicando, que también es parte de del otro módulo, ¿no? ¿Cómo te relacionas con tus clientes? O nada más tienes, por ejemplo, en Facebook, nada más te estás comunicando y estás mandando chistes o estás mandando memes y cosas así, o realmente estás contribuyendo y estás aportando un conocimiento especializado por el cual quieres que te reconozcan como profesional, ¿no? Estamos hablando de la parte profesional y de lograr esa satisfacción personal. Y por último, bueno, ¿cuáles son esos productos o servicios que estás entregando? Ya sea en forma personal, bueno, el producto de tu trabajo, ¿a quién se lo estás entregando? Que eso es fue de las primeras preguntas que venía en ese módulo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con este ejercicio lo que queremos hacer es que, bueno, principalmente se lo lleven de tarea para que puedan analizar cada una de esas preguntas y puedan identificar el día de hoy dónde se encuentran, con qué problemas y situaciones, y posteriormente contesten las preguntas hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren estar. Entre esos 2 puntos, entre la situación actual y la situación futura, hay una diferencia. Entonces, lo que hay que hacer es el plan estratégico personal del conjunto de acciones. También les invitamos a que utilicen esta herramienta de causa y efecto para saber qué es lo primero que tengo que hacer o si me hace falta estudiar algo para poder lograr tener una posición diferente. O necesito crear una serie de elementos o crear valor o buscar un nuevo tipo de clientes para poder lograr tener, no sé, una empresa propia, personal o lo que sea. Entonces, este conjunto de acciones o este conjunto de herramientas que hemos revisado el día de hoy es para que ustedes puedan crecer, ya sea en forma personal y posteriormente también para su empresa. Muy bien, por parte de la presentación eso es todo. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Únete a la Red Empresarial Platino. Adquiere tu membresía y empieza a disfrutar de los beneficios exclusivos de este selecto grupo. Al formar parte de la Red Empresarial Platino, podrás asistir a conferencias, foros o talleres orientados a potencializar el liderazgo de tu empresa.
Nuestras sesiones son un punto de encuentro de empresarios como tú para compartir experiencias y crear alianzas estratégicas. Además, te brindamos 20 horas de capacitación en habilidades directivas, así como precios preferenciales en servicios de publicidad en televisión, marketing digital, diplomados y asesoría personalizada. Llama ahora al 5601-7371 y obtén un 20% de descuento. Red Empresarial Platino, donde los líderes convergen. Bien, pues muchas gracias. Ya estoy ahora aquí con mi compañera Alesia y vamos a estar revisando las preguntas que tan amablemente nos ha estado mandando. Alesia, ¿qué preguntas tenemos? Eduardo Bernal nos pregunta, ¿cómo diferenciamos un objetivo de una meta? Un objetivo de una meta. De hecho, podemos decir que el objetivo, si pudiéramos hablar también de la parte estratégica y táctica, un objetivo es aquello que tiene un plazo determinado o es, digamos, a menor nivel, como a nivel más táctico. Es un objetivo que tiene tal vez menor duración o que está más fácilmente alcanzable. Y la meta es el conjunto de objetivos que queremos lograr. De hecho, se dice, y de hecho hay un libro muy famoso a ese respecto, que se llama El libro de la meta, que es la meta que queremos lograr, ya sea como empresa, que bueno, como cualquier empresa con fines de lucro, la meta pues es hacer dinero dentro de la parte financiera y puede obtener otros elementos, pero el conjunto de objetivos me puede llegar a lograr la meta. Eunice nos dice, mi rubro son los tejidos de crochet, es un producto artesanal. ¿Se puede elaborar la misión y visión con esta planeación? Por supuesto, de hecho, como comentábamos, esta planeación se puede adaptar o es genérica. De hecho, ahí lo que yo te invitaría, los invitaríamos, es a que empiecen a hacer un borrador muy simple acerca de, digamos, la parte, ven que platicamos la parte izquierda, la parte derecha, la parte de la creación de valor. ¿Cuál es el valor, Eunice, verdad, que estás creando con tu producto? Eso empiézalo a detallar en lo que sería tu misión, qué es lo que tú quieres entregar a tu cliente y a dónde quieres llegar en el corto plazo, que son los elementos básicos de lo que es la misión. Y con respecto a la visión es hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres, no sé, ser la mejor en tu nicho de mercado, por ejemplo, ¿no? Bien, gracias. Tiene una segunda pregunta. ¿Cómo saber el verdadero nicho del mercado al cual dirigirme? ¿Cómo saber el verdadero nicho de mercado? Bueno, afortunadamente hay varias herramientas y varias cosas que podemos hacer. Una de ellas, utilizando los medios electrónicos que se cuentan ahorita, puedes hacer desde una página muy simple, desde tu Facebook, puedes hacer una con respecto a lo de tu empresa y ahí empezar a hacer un tipo de encuestas, ¿no? Para poder empezar a hacer una segmentación para poder identificar a tus clientes. La mejor forma y la única forma que conozco para poder identificar en forma precisa tu nicho de mercado es preguntando. Hay que salir, en este caso hay herramientas que son simples o que son gratuitas, que me ayudan a poder tener contacto con gente que puede tener la necesidad de algo que yo estoy creando, del producto o servicio que yo estoy entregando. Entonces, es relativamente simple. Creo que lo más fácil y más rápido podría ser por medio de Facebook, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna más? No. ¿No? ¿Eso es todo? Sí. Bueno, si hay más dudas que tengan con respecto a la plática que hemos dado el día de hoy, bueno, tienen el contacto del email que aparece en pantalla y con todo gusto se las podemos contestar lo antes posible. Y bueno, pues por último nada más agradecerles el hecho de que hayan estado con nosotros compartiendo en estos minutos de esta conferencia con respecto a planeación estratégica y comentarles, como bien les decía Félix, que vamos a tener más conferencias interesantes que van a ser por otros expertos en diferentes temas y todo con el objetivo de poderlos apoyar para que ustedes tengan empresas más exitosas. Mi nombre es Salvador Peña, Alesia, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de producción que hacen posible que este programa salga al aire. Gracias y nos estamos viendo pronto.